El ojo humano es uno de los órganos más importantes pertenecientes al sistema visual, puesto que gracias a él nos es posible percibir el entorno que nos rodea y sus características. Este sistema óptico incluye diversos componentes, los cuales permiten formar una imagen de los objetos sobre la superficie interna del ojo. Esos componentes son llamados medios refringentes, comenzando con la lágrima, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo y finalmente la retina. Con el motivo de este video tiene la finalidad de analizar y describir lo que es la enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que es una distrofia retiniana difusa que afecta predominantemente a los fotorreceptores tipo bastón. Como su nombre lo dice, es una patología que afecta principalmente a la retina. La forma típica de esta enfermedad se hereda como un carácter autosómico recesivo, autosómico dominante o recesivo ligado al cromosoma X. La tercera parte de los casos tiene antecedentes familiares negativos. La retina es una túnica de tejido nervioso que se adosa a la coriocapilar y a la coroides, y es un órgano transductor que convierte las imágenes enfocadas sobre su superficie en impulsos nerviosos aferentes hacia la corteza occipital. Su integridad en forma de esfera hueca se limita en su porción anterior en la ora serrata y en su porción posterior a la papila, donde se continúa hacia el cerebro en la formación del nervio óptico. La retina tiene dos capas fundamentales, el neuroepitelio y el epitelio pigmentario, el primero conformado por 10 capas, entre las cuales se encuentra la de los fotorreceptores, o sea, células especializadas en recibir y transmitir a través de las demás capas los estímulos luminosos hacia el sistema nervioso central. El epitelio pigmentario se adosa a la capa de conos y bastones por adentro y a la coriocapilar por su superficie externa. Cada retina tiene una mácula lútea o mancha amarilla con una depresión central llamada fóvea, la cual es avascular y comprende 4 capas: membrana limitante interna, plexiforme externa, nuclear externa y la de conos y bastones. En la fóvea se integra la visión central, donde la agudeza visual alcanza su máxima resolución. El número de bastones aumenta tanto más a medida que se encuentran más lejos del tejido del área macular. Esto también tiene una importante relación con la función papilar, ya que durante la visión fina para ver de cerca, la miosis opera de manera conjunta con el proceso de acomodación-convergencia. El color oscuro y amarillo de la mácula se debe a que las células del epitelio pigmentario son más columnares en esta región y tienen por tanto una mayor concentración de melanina y lipofuscina que en el resto de la retina, y a la presencia del pigmento xantófilo localizado tal vez en la capa plexiforme externa. El centro de la fóvea es avascular. Los datos oftalmoscópicos más característicos consisten en estrechamiento de las arteriolas retinianas, moteado del epitelio pigmentario de la retina y acumulaciones de pigmento retiniano periferias conocidas como formaciones en espículas de hueso. Aunque la retinosis pigmentaria constituye un trastorno fotorreceptor generalizado, en la mayor parte de los casos se afecta más la función de los bastones, lo cual conduce a sensaciones subjetivas por función escotópica deficiente. Durante esta fase, la angiografía con fluorescencia nos permite identificar los cambios de epitelio pigmentario que aparecen como defectos de transmisión, con lo que visualiza mejor la coroides. El descubrimiento de los efectos genéticos y los mecanismos fisiopatológicos de la retinosis pigmentaria ayudará a los esfuerzos enfocados en el tratamiento. La atrofia secundaria de la neuroretina interna se acompaña de una estenosis de los vasos sanguíneos de la retina y de atrofia óptica. En las fases finales es frecuente observar atrofia de la coriocapilar. La técnica electroretinograma es la prueba más importante, la prueba clave para diagnosticar esta patología, puesto que permite cuantificar la respuesta de los fotorreceptores, bastones y conos a la luz. Para la realización de un electroretinograma, el paciente debe encontrarse en una habitación oscura para que sus ojos lleven a cabo un proceso de adaptación a la oscuridad ante la falta de estimulación luminosa. Comenzando ocluyendo el ojo derecho y en otro ojo se pone colirio y un lente de contacto. Después la máquina de electroretinograma produce unos destellos de luz y registra cómo responde a los fotorreceptores a estos estímulos. Posteriormente, se realiza el mismo proceso con el otro ojo. Estas pruebas electrofisiológicas nos demuestran una pérdida aparentemente desproporcionada de la respuesta eléctrica a la luz. El aumento del potencial ocular inducido por el estímulo luminoso se suprime y los potenciales del electroretinograma son muy reducidos cuando la enfermedad se encuentra a fases iniciales, y en el caso de la adaptación a la oscuridad nos muestra que existe una disminución de la sensibilidad escotópica
en todas las áreas afectadas y una pérdida asociada de la sensibilidad fotópica en la mayoría. Los signos de esta enfermedad son los siguientes. Existe una pérdida de la pigmentación del epitelio pigmentario. Las manifestaciones fundoscópicas más características son arteriolas retinianas atenuadas, disco óptico pálido ceroso, epitelio pigmentario periférico, referida como formación ósea especular. El fondo del ojo, normalmente de la retina, tiene un color entre naranja y rosado, pero conforme se desarrolla esta patología, el ojo toma la apariencia de estar siendo coloreado con tinta negra. A un lado del diagnóstico clínico existe un diagnóstico molecular. En Holanda, el equipo del Dr. Cremers indicó que se dedica a la identificación de nuevos genes de esta patología, que, mediante el análisis genético de familias, su grupo ha descubierto un considerable número de genes causativos de esta, tanto con herencia autosómica dominante como recesiva. Cremers hizo énfasis que muchas poblaciones de Europa quedaban aisladas desde el punto de vista genético, ya que la población no viajaba ni emigraba de forma que la gente se casaba y tenía hijos dentro del mismo pueblo. A lo largo de varias generaciones, las consecuencias se hicieron presentes ante el comportamiento sedentario y endomático que incrementaba el grado de consanguinidad. Este factor justifica que cuando se estudian las familias que presentan enfermedades genéticas recesivas, como en el caso de esta patología, se espera que el análisis de segregación que se realiza para identificar el gen causativo detecte regiones de homocigosidad por ascendencia. Como se mencionó anteriormente, esta patología puede heredarse debido a que es ligada al cromosoma X. Han existido descubrimientos tales como el estudio realizado por Bhattacharya y Coles demostró la existencia de ligamento genético entre familias afectadas por este cromosoma X, que mediante el análisis de polimorfismos de restricción se evidenció el ligamento entre una sonda de cromosoma X localizada en XP11.3 y la enfermedad. Otro descubrimiento importante en este tipo de retinosis pigmentaria demostró que en el locus RP2 se encontraba en el brazo corto de cromosoma X entre el centrómero y el marcador DXST. Este estudio fue realizado por Frank, Friedrich y Kunkel y Coles. Por otro lado, estudios realizados por Chen y Coles en 1987 evidenciaron que la enfermedad se heredaba por el locus OTC, ornitina transcarbamilasa, localizada a gran distancia de LI28. Existe la posibilidad de que dos genes distintos, RP2 y RP3, estén localizados en el brazo corto del cromosoma X, causando así la enfermedad. Esto en el caso de la enfermedad ligada al cromosoma X. Por otro lado, existe la herencia autosómica dominante, en donde el primer gen localizado en 1989 por William y Coles en el brazo largo del cromosoma 3, en una región cercana al locus de la rhodopsina, demostró el desarrollo de esta enfermedad. En 1991 se encontró un ligamento de la enfermedad en el brazo corto del cromosoma 6, cerca del complejo mayor de histocompatibilidad en 6p21.1 donde se encuentra el gen de la periferina, proteína estructural de los bastones. Se han descubierto 7 loci adicionales localizados en 7p, 7q, 8cen, 17p, 17q y 19q, y finalmente 1p. Por último, pero no menos importante, se encuentra la herencia autosómica recesiva, en donde los locis implicados en esta patología, uno ubicado en el 6p, localizado a 20 centímetros del gen de la periferina, hasta el telómero, que esto fue encontrado en una familia dominicana, y otro en 1q31, Q32.1, que fue encontrado en una familia de los Países Bajos. Recientemente se han descrito 3 familias diferentes con individuos afectos de esta patología, que eran heterocigotos, para 2 genes ligados, ROM1 y periferina, herencia digénica. Estos 2 genes se unen a los discos de los bastones, formando una estructura heterodimérica, dando lugar a la producción de 2 proteínas mutantes alterando la estructura. Esta mutación por parte de esas 2 proteínas en los bastones es lo que genera el desarrollo de la enfermedad. En el ámbito de la biología molecular, el Dr. Banfi es un genetista que investiga el papel de los microRNA en el desarrollo del ojo y de las enfermedades genéticas de la visión.
Los microRNA son unas pequeñas moléculas de RNA, como su nombre lo dice, que tienen un papel importantísimo en la regulación de expresión de genes diana que codifican para proteínas. Sus estudios en un modelo animal han demostrado que si se bloquea la función de estos microRNA, el ojo no se desarrolla y la retina es anormal. Se espera un prometedor futuro para estos microRNA como guardianes de muchas funciones retinianas, por su importancia de las mutaciones en genes codificantes para proteínas. Los genes de microRNA abren nuevos escenarios en el estudio de distrofias retinianas. Por otro lado, la doctora Muna Nash, de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, abordó tanto la aplicación de los conocimientos de la terapia génica, donde el interés se centró en el gen RDS, que es el gen de la periferina. Este gen codifica para una proteína estructural de la membrana, como se ha mencionado anteriormente en los tipos de herencia de esta enfermedad. Esta proteína es elemental para los discos membranosos de los fotorreceptores, ya que estas estructuras son las responsables de la captación de los fotones y de la fototransducción. El gen RDS es un paradigma dentro de las distrofías de la retina, por su enorme número de mutaciones que presenta todo el gen y su implicación en múltiples distrofías de retina, como es el caso de esta patología, tanto en formas dominantes como recesivas y que cursan con distinta afectación clínica y severidad. La doctora Nash ha demostrado que la función de la periferina es distinta en conos y bastones. En el caso de los bastones, la periferina se localiza en los extremos de los discos membranosos, como si los estuviera sellando, de forma que las mutaciones causan la pérdida de toda la región más externa responsable de la fototransducción. Por otro lado, en los conos, la periferina interviene en la formación de imaginaciones de la membrana. Una mutación aquí provoca que se forme un único disco tubular de gran tamaño que, aun siendo anómalo, mantiene una función residual. Gracias a esos conocimientos, mediante la aplicación de la nanotecnología, la doctora Nash y su equipo han diseñado una terapia génica para tratar ratones knockout para el gen RDS, mediante la introducción de la versión normal de este gen en nanopartículas que se microinyectan en el espacio subretiniano. Estas nanopartículas permiten la condensación y empaquetamiento del ADN para lograr ser captadas fácilmente por los fotorreceptores, comportándose como si fueran pastillas concentradas de ADN. Estas nanopartículas, al llegar al núcleo del gen RDS, se expresa y la proteína periferina se localiza en los discos de forma correcta. Gracias a esta terapia, los ratones así tratados lograron conservar los fotorreceptores funcionales a edades avanzadas. Por un ratón sin tratar ya se había producido la pérdida total de la visión. Nuevamente, utilizando un chip de resecuenciación, el equipo del Dr. Weber de la Universidad de Regensburg en Alemania se ha constituido como el diagnóstico molecular de retinosis. Este chip, diseñado y validado por su equipo, contiene las regiones codificantes de 40 genes relevantes para la visión. De momento, el genotipo de los pacientes mediante el chip de resecuenciación tiene un costo muy elevado. En este caso, el oftalmólogo debe de considerar si es necesario realizar este genotipo. El chip permite detectar la retinosis pigmentaria. Otro método de diagnóstico molecular es la amplificación completa por PCR de los exones de los genes RHO, USH2A, RPGR y RP2. Los nuevos métodos de diagnóstico genético molecular aplicados en la distrofia de la retina, como esta patología, están basados en metodologías de alto rendimiento y superan con éxito el reto del análisis de un elevado número de genes. A través de un diagnóstico genético es muy importante para apoyar el diagnóstico clínico mediante la identificación de los miembros de la familia que son portadores asintomáticos y seleccionar una terapia genética, celular o medicamentos adecuados para el paciente. En todos los casos, el objetivo terapéutico es que se propone es incrementar la supervivencia de los fotorreceptores y así retrasar la pérdida de la visión. Esta prueba se realiza en 3 momentos. El primer momento consiste en evaluar la extensión del campo visual, donde el paciente percibe el estímulo con una disminución en su campo visual, ya que lo percibe hasta la línea media del ojo.
por lo cual esos son indicios de esta patología. El optometrista empezará haciendo una serie de preguntas acerca de su salud ocular. El paciente refiere los siguientes síntomas: deslumbramiento, ceguera nocturna, pérdida progresiva del campo visual y la pérdida de visión periférica. En este momento, el optometrista está dando las indicaciones necesarias para realizar la prueba llamada campos visuales por confrontación, cuyo propósito es diagnosticar si existen defectos grandes en los límites externos del campo visual. A continuación, observaremos la realización de distintas pruebas preliminares para el correcto diagnóstico de esta patología. Estamos observando el segundo momento de la prueba, que consiste en identificar la posición y la dimensión de la mancha ciega. Observamos que el optometrista esté a la altura de la paciente y el estímulo en medio de ambas. Esto hace para que tanto el examinador como el paciente logren percibir la mancha ciega. Finalmente estamos observando el tercer momento, que consiste en mostrar una serie de dedos a la paciente. Podemos notar que se equivoca al decirlos. Procederemos al segundo momento, en el que se evalúan los anexos del segmento anterior. Por último, es el tercer momento, en el que se evalúa el segmento posterior del ojo. Ya estando en el fondo de ojo, se observa el color de la papila, el cual es más intenso de lo normal. El resto de la retina se ve con manchas negras, ya que esto es un signo causado por la retinosis pigmentaria. Iremos con la prueba de oftalmoscopía para evaluar el fondo de ojo. Esta prueba consta en 3 momentos. El primer momento consiste en inspeccionar la transparencia de los medios reflejantes que en ella son transparentes. Se repitió el mismo procedimiento mencionado anteriormente, pero ahora con el ojo izquierdo.